Hola, buenos días, Sandy. Gracias por conectarte. Buenos días, placer saludarles. Dentro de 5 minutos empezamos. Aprovecho puntualmente a las 10 para presentarme y para empezar a hablar de lo que va a ser innovación por retos.
Hola, buenos días a todos. Un placer que estén acá, bueno, saludarles, que estén conectados. Eh, Vamos a hablar hoy de innovación por retos. Esto tiene que ver mucho más con con la capacidad que tengamos como emprendedores, como empresarios, como gerentes o incluso como parte simplemente de un equipo de trabajo que para responder a las problemáticas, a las mejoras en procesos, a las necesidades que tengamos como organización, ya sea para afrontar una contingencia como la que actualmente tenemos, ya sea para responder a una necesidad del mercado, alguna necesidad clara que hayamos entendido, oportunidad de negocio que hayamos podido percibir y que podamos hacerlo bien, que podamos hacerlo de una forma diferenciadora, muy creativa y principalmente efectiva. Y eso tiene que ver mucho con la manera en la que podemos entender esos retos para generar soluciones viables, deseables y escalables, que es lo que al final queremos como negocios o como emprendimientos. Es que estas soluciones pues las podamos hacer, que sean aceptadas en el mercado y que puedan crecer y ser sostenibles en el tiempo. Mi nombre es Eric Navarro. Aprovecho y me presento para los que no hemos podido o no hemos tenido la oportunidad de compartir. Soy consultor hace 7 años, especialmente en temas de innovación y emprendimiento. He estado aportando a las empresas, muy involucrado en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de generar proyectos que permitan catalizar o consolidar muchas de las ideas o muchas de las percepciones que tienen los empresarios del mercado. He trabajado en diferentes áreas, principalmente en estrategia, en innovación y pues la puesta en marcha de nuevos emprendimientos, apoyando a emprendedores a que logren materializar esas ideas o esos sueños que tienen. Con esto, además de, bueno, o antes de entrar como en materia más en la parte de la temática, del desarrollo de la lógica de innovación, que es lo que vamos a empezar a entender ahorita, pues quiero hablarles de una anécdota que para mí representa la forma, o bueno, la forma o la simpleza más bien de lo que es innovar y, y también la capacidad que necesita uno de percepción para poder entender
bien esos problemas y plantear buenas soluciones. Entonces me remito en mi anécdota personal, en el 2015, cuando estuve en Nueva York, viviendo una de mis mejores experiencias en la vida relacionada con el tema que tenía que ver con mi participación en una organización social que se llamaba Future Project, que se encargaba de transformar o de reinventar la educación básica en poblaciones peligrosas en Nueva York. En este caso, eh, no sé si alguna vez han visto el borough a final del mapa de Queens y de Brooklyn, donde habían poblaciones muy peligrosas bueno, por diferentes circunstancias. Los estudiantes de esta escuela eran muy difíciles de abordar. Tampoco eran como las películas del todo como súper peligrosos y demás que estamos acostumbrados a ver, sino que más bien ellos lo que no tenían era como espacios para poder desarrollar diferentes tipos de actividades relacionadas al teatro, relacionadas al arte, y esto es algo muy pretendido en Estados Unidos, a diferencia de otras escuelas que sí lo tenían. En una de las tantas reuniones teníamos que plantear un reto, era cómo solucionábamos esto, y muchos de los jóvenes que estábamos ahí estábamos enfocados en aportar mucha información o muchas ideas respecto a la tecnología. No sé, pongamos un tablero digital, coloquemos tablets, y esa era como mucho la iniciativa que teníamos, o muchas de las soluciones o ideas que teníamos que van relacionadas a lo que era más fácil de solucionar, hasta que en una de esas reuniones uno de los estudiantes simplemente dijo: hey, lo único que queremos es libertad de expresión en esta escuela. Una vez la tengamos, vamos a poder desempeñarnos y rendir como esperan que lo hagamos. Con base a eso, Future Project, que implementaba un poco más de tecnología en las escuelas, lo que terminó haciendo fue un programa de liderazgo en el cual hoy participaron muchos de esos estudiantes, y hoy puedo ver algunos de esas personas liderando procesos en esa organización en Estados Unidos. Entonces, eso simplemente me hizo sacar una conclusión, y es que a veces perdemos el tiempo con objetivos sofisticados pensando que eso es innovación, cuando lo único que necesitamos es solucionar el problema. Y con esto arrancamos. Para todos, lo único que necesitamos es solucionar el problema. Y para solucionar el problema tenemos que entenderlo. Y al entenderlo, pues se nos convierte en un desafío, simplemente para generar unas actitudes y unas aptitudes frente a la solución de ese desafío. Eso despierta mucho la creatividad porque tiene que ver con las limitaciones, los, los obstáculos y los recursos que debemos usar para generar esas soluciones viables, deseables y escalables. Entonces, esto nos hace preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es innovar? ¿Y por qué hacerlo? Dos preguntas muy básicas, porque muchos empresarios, porque muchos gerentes y algunos emprendedores se obsesionan un poco con sus ideas, se enfocan mucho en lo que quieren hacer y muy poco en lo que necesitan hacer. Y básicamente lo que necesitamos hacer como emprendedores, como empresarios, como gerentes, como líderes, es responder al mercado, es responder a nuestro público objetivo, es responder a esas necesidades o a la necesidad que expresa el problema. Entonces, ¿qué es innovar? Innovar, yo lo respondo de una forma muy sencilla, y es cambiar las reglas del juego. Para mí eso es innovar. Innovar tiene que ver con transformar, con romper viejos paradigmas, con cambiar la perspectiva, el concepto de una idea o el concepto o la perspectiva de una situación. Eso simplemente se hace de esa manera, y básicamente un problema, entendamos esto, tiene múltiples soluciones. Pero para que digamos que no sea algo citado solo por mí o que lo diga Eric, esto también lo dice Bill Gates. Entonces, ¿qué dice Bill Gates? La innovación cambia fundamentalmente el rumbo del desarrollo. Es la fuerza más poderosa para el cambio en el mundo.
pues yo creo que este señor es ejemplo de eso y sus empresas son ejemplo de eso, de esta filosofía o de esta premisa de la innovación. Entonces va completamente enfocada en el cambio y completamente enfocada en la transformación. Pero sí o sí tiene que ser aceptada, sí o sí tiene que solucionar un problema o atender una necesidad, porque si no hay ese punto de encuentro, de conexión, que ya lo vamos a ver en la lógica de innovación, cómo hacemos que o cómo permitimos que se encuentre una solución con el mercado y una solución con el problema a través de procesos de validación, pues vamos a tener un invento, vamos a tener una idea grandiosa, pero no vamos a tener innovación. Ahora, ¿por qué hacerlo? ¿Cuál es la razón por la cual o razones por la cual las empresas y organizaciones hoy tienen que innovar? Número uno, y estas son premisas y las vamos a desarrollar. La evolución no solo se da en nuestra biología, sino que también se da en nuestros paradigmas y estilos de vida. ¿Qué dice esto? Simplemente yo creo que a veces asociamos la evolución como a todos esos procesos naturales que hemos entendido a través yo creo que de los descubrimientos de la ciencia, pero nuestros pensamientos actualmente, nuestras preferencias, nuestras comodidades, nuestros gustos han cambiado y han evolucionado enormemente debido al crecimiento de la tecnología, debido al desarrollo de nuevas formas de ver la vida o incluso a revoluciones porque otros innovadores han creado revoluciones que han cambiado nuestra forma de ver la vida. Con eso me refiero, por ejemplo, a empresarios como Steve Jobs, al mismo Bill Gates, bueno, y muchísimos ejemplos que cambiaron nuestra forma de hacer las cosas. Pues hoy tenemos un smartphone, tenemos internet, computadoras, y es lo que nos permite estar conectados y estar al final de cuentas en esta conferencia que transforma un poco la educación no formal e incluso la educación, porque hoy hay un planteamiento muy importante de cómo la educación se está llevando, cómo el conocimiento se está llevando a la gente a través de la internet. Entonces, esa evolución también nos toca a nosotros como empresa y como nos toca como empresa, pues tenemos que responderla a eso y eso nos invita simplemente a evolucionar como organización. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas de mi estrategia? Por ejemplo, si tengo una empresa que, que fabrica zapatos, pues ¿cuál es el nuevo paradigma de la fabricación de zapatos? Es la moda, es la comodidad, es el ejercicio, es el montañismo. O sea, ¿cuál va a ser ese nuevo paradigma y cómo voy a definir un reto para ese nuevo paradigma? Número dos, los sistemas necesitan reinventarse para sobrevivir. Entonces también las organizaciones y por ende quienes las hacen. Simplemente esta regla lo que dice es, pues yo tengo una razón de innovar porque yo tengo que sobrevivir y ha sido la razón de todos. Y es la razón hoy, si técnicamente y financieramente lo ven desde esa perspectiva con claridad, la razón de innovar de las empresas en medio de esta contingencia. Y cuando hablo técnica y financieramente es porque definitivamente no hay flujo de dinero, no hay ventas, no hay comercialización, no hay apertura económica, pero tengo que sobrevivir. Técnicamente, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Qué voy a disminuir de mi estructura de costos? ¿Y en qué voy a invertir? ¿Cómo voy a redirigir mis recursos? ¿Y cómo voy a solucionar el desafío que tengo enfrente? Pero hay que ponerle nombres a ese desafío y hay que definirlo muy bien para poder encontrar las mejores soluciones. Número 3, la sociedad gana conciencia y esto nos exige soluciones más singulares que innovadoras. Y este es un concepto que me encanta porque lo llevo trabajando casi 2 años y es la singularidad. Creo que esta es la nueva estrategia de las organizaciones. Creo que las organizaciones necesitan, uno, descubrir nuevos nichos de mercados. Todo el tiempo se ha hablado mucho de la estrategia del océano azul, a eso se le dio mucho palo en innovación y muchas empresas lo pusieron en práctica. Pero al final no es que hayan tantos resultados y no es que en Latinoamérica y en un país como el de nosotros realmente tengamos muchos proyectos de innovación y que lleguen a etapa de madurez. Sin embargo, esta estrategia hace algo muy importante, hace que tanto el pequeño empresario como el gran empresario pueda agregarle atributos a sus productos y servicios, a su modelo de negocio, a sus procesos, de una forma única y particular.
pero esos atributos singulares, que son muy, muy únicos, vienen de procesos de innovación muy fuertes, muy bien hechos y de procesos creativos que están muy asociados al talento y capacidad del equipo de trabajo. Entonces, es todo un proceso y al final de cuentas, cuando digo que la sociedad gana más conciencia y que exige soluciones más singulares, es porque si se dan cuenta, la exigencia de los mercados, de los clientes, cada vez es mayor, pero no es mayor en cantidad, no es mayor en lujo, no es mayor en calidad, es mayor en adaptación a sus propios estilos de vida. Pero hay tanta información hoy que nos conecta que cada quien define su propio estilo de vida, su propio color, su propia forma, son influencers, no son influencers, tienen negocios propios, no tienen negocios propios, trabajan, son hipsters, son millennials. Hay una cantidad de estilos que implican hoy un consumo con base a ese estilo y ese consumo es completamente singular. Entonces, tres aspectos muy importantes por los cuales debemos innovar y es una invitación a que entendamos que hay nuevos paradigmas y nuevos desafíos en nuestra sociedad, en nuestros sistemas y mucho más asociados, en este caso, a la contingencia que estamos viviendo en este momento. Por otra parte, pues nos preguntamos entonces, listo, ¿cómo logramos este cuento? ¿Cómo ponemos desafíos? ¿Cómo logramos innovar en la organización? ¿Cómo hacemos para que todo el mundo entienda esto? Lo primero, tiene que haber una filosofía y una misión. Y aquí empezamos a tomar notas. Mi sugerencia es, apréndanlo, analicen esto que vamos a hablar y al final, si hay preguntas, por supuesto vamos a tratar de responder a través de los comentarios y a través de lo que ustedes, digamos, tengan dudas o puedan notar de este proceso. Entonces, ¿qué filosofía tenemos? Y cuando hablo de filosofía y hablo de una misión, estoy hablando de una invitación concreta a que nosotros podamos establecer normas de nuestra cultura organizacional prácticamente y nuestros trabajos de equipo. Pero eso nace de la dirección, eso nace del liderazgo, eso nace de la gerencia, eso nace de una persona visionaria también y que entiende muy bien las tendencias y que entiende muy bien los nuevos paradigmas. Entonces, ante esto hay que abrir mucho los ojos. Y una misión todos los conocemos. Y una filosofía también todos sabemos de qué se trata esto. Entonces, no son nuevos estos conceptos. Lo que sí puede ser nuevo es la forma de plantearlos. Por ejemplo, Google dice, hey, nosotros nos dedicamos a organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Coca-Cola refresca el mundo. Apple revoluciona lo digital. Nike lleva inspiración e innovación a cada atleta del mundo. Bueno, no está la de Facebook acá, pero por ejemplo la de Facebook me gustaba mucho, que es conectar a todo el mundo. Entonces, si ven, hay un verbo infinitivo, hay una acción clara que nos invita a que toda una organización se mueva por algo único, por una filosofía única. Hey, el que fabrica zapatos o el que tiene hoteles, pues vamos a, no sé, a brindar la mejor experiencia de alojamiento del mundo. Vamos, una agencia de turismo, vamos a crear las mejores experiencias personalizadas del mundo. Tiene que ser ambicioso, tiene que ser abierto y nos tiene que llevar en una dirección, insisto, de desafío para que se vuelva un ADN o se vuelva la innovación un ADN en la organización. Si no se hace de esta manera, nunca vamos a lograr ni inspirar ni captar, principalmente aquí a nuestros colaboradores y segundo, enamorar a nuestros clientes, porque cuando la gente ve plasmado esta filosofía en los productos y servicios, en la forma en la que hacemos las cosas, en la forma en la que entregamos valor, entonces vamos a poder capturar muchísimo valor porque van a estar dispuestos a pagar por nuestros servicios por encima de lo que sea. Esto es mucho lo que ha hecho Apple con sus productos. Segundo, metodologías. Pues sí, ya tenemos un sueño plasmado, tenemos una idea clara, pues ¿cómo hacemos con las metodologías? Necesitamos entenderlos cómo, porque si no nos quedamos en palabras. Bueno, existen las metodologías ágiles de innovación, que también se aplican en el emprendimiento, en el desarrollo de nuevos productos, de nuevos modelos, de nuevos servicios, en la implementación o integración del desarrollo de la investigación y cómo esta investigación se vuelve aplicada y cómo esta aplicación
se vuelve una oportunidad real de mercado, cómo viabilizamos, cómo testeamos. Bueno, tantas formas que estas metodologías nos dicen y existe una muy famosa que se llama Design Thinking. No voy a entrar en cada una de esas metodologías porque no se trata de esto un poco y vamos a tener una un poco más sencilla al finalizar. Pero esta es muy buena. Mi recomendación es anoten y entren y lean un poco, vean, porque esto les va a dar pie de lo que puede ser. Design Thinking habla de empatizar, habla de prototipar, habla de llevar al mercado, de probar temprano, de fracasar rápido, un poco también lo que hace Lean Startup, construyo, mido, aprendo y vuelvo y lo hago. Entonces, no son proyectos tan estructurados, pero sí de mucho cuidado y principalmente de muchísima agilidad. Esto cambió, esto revolucionó un poco la mentalidad frente al emprendimiento desde hace ya casi una década o un poco más, y es lo que ha llevado, por ejemplo, a países como Estados Unidos a ser tan fuertes en el marketing y a introducir tantos nuevos productos y servicios que terminan expandiéndose en el mundo. Y por supuesto la metodología ágil, que tiene que ver pues con todo el desarrollo principalmente de productos tecnológicos a los cuales no podemos obviarles, porque prácticamente todos los servicios y productos que hoy nosotros distribuimos y vendemos tienen que pasar por un canal digital. Nada que hacer, todos tenemos smartphones, todos tenemos computadoras y ahí es donde estamos conectados. Tienen que haber, entonces paso luego de entender cómo lo hacemos, que estas metodologías nos van a decir cómo lo hacemos. Entonces paso a establecer que lo más importante frente a lo que es el talento, la capacidad y las habilidades desarrolladas son las personas, pero que estas personas pueden ser muy talentosas, tener muchas capacidades, muchas competencias, pero que si no tienen el ambiente donde crear, que si no tienen la oportunidad de expresar, que si no tienen la oportunidad de fracasar, que esto lo dije en la charla pasada de liderazgo, que si no entienden esta filosofía, que además no entienden las formas, porque no le hemos facilitado, no hemos aterrizado toda esta información para crear más procesos de innovación abierta, procesos más colaborativos, entonces vamos a tener personas desconectadas, frustradas e insatisfechas con el gran desafío que tenemos. Y por supuesto, sin esos ambientes no vamos a obtener ningún producto ni ningún servicio que genere el impacto que queremos en el mercado o que nos lleve a esos proyectos de innovación en los cuales terminamos siendo empresas estrellas en el mercado. Eso es importantísimo y esos ambientes hay que crearlos. Esos ambientes necesitan de mucho diseño, necesitan de herramientas creativas y necesitan principalmente de la gente, que son los que hacen que esos ambientes existan. Pero todo eso empieza a bajar desde la filosofía, enseñando las metodologías. Esto tiene que ver mucho con la capacitación de los equipos de trabajo, el talento de las personas, en reconocerles, en habilitarles para hacerlo, y en los ambientes, en crearlos y permitirles que se desenvuelvan y aporten soluciones o ideas a los grandes retos que tenemos como empresas. Finalmente, terminar de automatizar este proceso es lo que nos lleva a implementar un sistema de innovación que pronto, además creo que mañana van a tener una charla de sistema de innovación con un gran colega que se llama Oscar Solano, y nada, ahí creo que van a profundizar en ese tema que tiene que ver más con cómo, luego de la filosofía, de los cómo, las personas, los ambientes, yo establecí un proceso para continuar haciendo esto, es decir, para permanecer en la innovación continua, como es transversal a mi organización. Esto requiere muchísimo más tiempo, son procesos más profundos, pero finalmente son los procesos que nos llevan a establecer metas desde la dirección, desde lo técnico y desde lo financiero, para que fortalezcan estos sistemas y realmente exista una organización que se le haga llamar innovadora. Listo, o nos hagamos llamar innovadores realmente. Ahora, pasemos a los retos, que es un poco nuestro principal motivo de por qué estamos acá, luego de entender qué es innovar, por qué hacerlo y cómo lograrlo, cómo empezar a implementar parte de este proceso en nuestros proyectos, emprendimientos y empresas. Entonces, ¿qué tipo de retos puedo encontrar en mi organización? Pues uno no sale
a pensar en los retos, porque sí, uno a entender tres cosas: los problemas, las necesidades del mercado y las oportunidades del mercado. Los problemas casi que nunca los voy a encontrar en el mercado. Yo voy a encontrar muchos problemas al interior de mi organización. No porque no pueda encontrar problemas en el mercado, no. Pero es que como negocio a mí me interesa más encontrar necesidades, más oportunidades. Porque al final de cuentas esa es la perspectiva práctica del empresario. Pero también se le puede llamar problema. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo yo miro para adentro un poco la organización? Pues tengo del lado izquierdo 5 procesos o 5 temas en los cuales yo puedo empezar a encontrar retos. A nivel estratégico, ¿cómo está la gerencia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hace cuánto tenemos la misión que tenemos? ¿10, 20 años? ¿Será que el mercado cambió? ¿Se relaciona en sí con lo externo? ¿Será que el cliente quiere otra cosa? ¿Por qué si antes tenía 100 clientes y ahora tengo 50? Porque antes vendía 100 millones y ahora vendo 50. O sea, ¿qué está pasando con mis ventas? ¿Qué está pasando con mis clientes? Y ojo, ¿qué está pasando con mi competencia? Y esto tiene que ver con producto y con modelos. Simplemente están surgiendo nuevos modelos de negocios que además tienen un enfoque muy fuerte en lo digital, que abarata un montón de costos, que abarata procesos, que disminuye y que agiliza la forma de prestar los servicios, la atención al cliente, y eso empieza a afectar completamente lo que yo hago. Eso empieza a afectar completamente mi estrategia. Eso por dar un ejemplo de lo que a nivel estratégico necesitamos. Y señores, a nivel gerencial también se innova. O sea, la innovación es tan transversal que podemos abordarla y definir retos en múltiples áreas de la organización o en múltiples canales, sectores y nichos de mercado que atendamos. Bueno, hay organizaciones que atienden más de un nicho de mercado. Entonces, a nivel de modelo, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy agregando valor o no estoy agregando valor? ¿Estoy capturando valor? ¿Estoy entregándole supuestamente esos aspectos diferenciales de mi producto y servicio al cliente? Bueno, hay ejemplos, hay gente que tiene productos súper innovadores y que se dedicaron a hacerles, que les invirtieron, que le contrataron personal y listo. Tiene el superproducto, imagínense que es la super experiencia de una agencia de turismo en Santa Marta, muy sofisticada y demás, pero ¿por qué razón no me están comprando? Porque estoy vendiendo una experiencia mensual. O sea, algo está pasando. Puede ser que estoy equivocado en la entrega, en la distribución, en mi estrategia de marketing, o puede ser que le estoy vendiendo al cliente que no es. Es decir, al final no estoy conectando mi producto con el cliente. Y todo esto tiene que ver con mi modelo de negocio porque es la forma en la que hacemos o respondemos para poder de alguna forma llevar, agregar valor y capturar valor de parte de nuestros clientes. En los procesos hay mucho que preguntarnos porque a veces nuestros procesos terminan siendo lentos, a veces no son muy buenos, nos falta muchísima calidad. Un restaurante que invirtió muchísimo en su establecimiento, imagínense en esta contingencia cerrado, pues ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a redirigir mis recursos? Pues tengo que habilitar mi cocina, hombre, todo el mundo está vendiendo a domicilio, pero entonces yo cómo voy a agregar la experiencia a esto, que voy a mandarle un vino adicional a la persona que me compre un plato, porque mi modelo de negocio no era con domicilios, era simplemente que la gente viniera a vivir la experiencia acá y era algo mucho más de lujo. Pues entonces, ¿cómo sigo llevando mi atributo de lujo? ¿Cómo sigo llevando mi atributo de calidad a través de la experiencia del domicilio? Hay muchísimas formas de hacerlo, pero es un reto. Y en esta forma de plantearlo, entonces, si se dan cuenta, nos invita a pensar y a generar soluciones o ideas en pro de alcanzar ese reto, ese desafío. Pues lo pueden hacer. Es cuestión simplemente de aprender cómo definir retos. Y entonces me voy a los retos. Y entre esos retos traje 8 ejemplos, que son los que normalmente uso porque encierran muchas cosas, pero hay muchísimos retos. Hay tantos retos como tantos problemas, necesidades y oportunidades que identifiquemos, pero lo fundamental está en definirlos. Entonces, entre tantos retos, pues normalmente tenemos que lanzar nuevos productos o servicios al mercado.
analicé que hay una oportunidad clara, lo quiero hacer, entonces, pues, ¿cómo hago el proceso? Parte de las metodologías nos van a llevar a eso. Incorporar otros clientes o nuevas líneas de negocio. Quiero nuevas unidades de negocio, quiero diversificar mi portafolio. Esto no me está sirviendo. Definitivamente no es el domicilio lo mío, pero sí todo lo que tengo como recursos y activos dentro de este restaurante lo voy a volcar a otro tipo de negocio completamente extraño. No sé, a reuniones no mayores de 5 personas, pero que pagan, bueno, un ticket muy alto por tener no sé, una persona de referente para aprender algo que es demasiado único, o voy a simplemente a usar estos activos para prestar un servicio de alojamiento, un servicio de espacio. Bueno, muchas ideas locas que ninguna las descalificamos, pero que cuando empiezan a entrar en ese filtro de la metodología o de la lógica de innovación, entonces empezamos a ver que hay algunas que sirven y otras que no, pero principalmente buscando los retos. Entonces hay que buscar nuevas alternativas de expansión y crecimiento. Este es otro desafío muy importante. Son desafíos estándares para las organizaciones, los proyectos, las empresas. Mejorar el posicionamiento respecto a la competencia. Ya hablamos mucho de la competencia y los nuevos modelos de negocios. Retos como innovar en productos y servicios, optimizando los recursos. Este creo que es el caso particular de muchos emprendedores que, que hoy, bueno, y de empresas también pequeñas que hoy tienen una gran oportunidad, y es, a mi parecer, meterle el piedrazo a Goliat, le llamo yo, o sea, como David que le pega al gigante, porque pues las empresas grandes tienen mucho más problemas de poder optimizar sus recursos frente a lo que son proyectos de innovación, pero las empresas pequeñas y los emprendimientos tienen toda la oportunidad porque a veces ni siquiera los tienen. Entonces, esa limitante lo que hace es que les permite plantear desafíos y soluciones mucho más claras y muy innovadoras, que terminan en muchos casos revolucionando, cambiando partes o procesos de una industria. Esa es una oportunidad gigante y eso hay que verlo de esa manera. Ahora, que es una pequeña empresa, que es un pequeño emprendimiento, yo creo que más que por sus activos y su número de empleados, tiene que ver más con la mentalidad y con la cultura organizacional de esa empresa. Efectivamente, una empresa con una cantidad de empleados sí transforma y cambia la situación, pero una vez hay una cultura, como lo hablamos al comienzo, una filosofía mucho más flexible, yo creo que siempre vamos a tener la oportunidad de responder rápidamente al mercado optimizando los recursos al máximo. Adaptar la empresa a la economía digital. Este es el reto, yo creo que de moda en el último mes y medio, todo el mundo corriendo, ¿qué hago? Domicilios, los que no están en plataformas de domicilios ahora lo están, los hoteles, ¿qué voy a hacer con esta infraestructura que tengo acá? Y todos sabemos que la hiperconectividad, que los smartphones, que las computadoras, que todo lo que está a disposición de la gente y donde está nuestro público, está en el mundo digital, está en internet. Entonces, creo que esto era algo que se venía hablando muchísimo, pero en Latinoamérica hemos sido lentos para adoptar procesos de transformación digital, y gracias de alguna forma a esta contingencia estamos acelerando ese proceso. Entonces, ahí hay mucho que resolver porque no todas las empresas ni todos los modelos requieren el mismo tipo de solución digital. Todos tienen una forma particular, y recuerden eso que hablamos en el tercer punto de por qué hacer innovación o de por qué innovar, que todos tienen que responder singularmente a unas necesidades de su público objetivo, de sus nichos de mercado. Los que van a desarrollar una nueva idea de negocio pues tienen un problema, tienen una ventaja y tienen un problema, y es que simplemente tienen que salir con los mínimos estándares del mercado. Y hoy los mínimos estándares del mercado son bastantes, porque son bastantes las exigencias del mercado, de los clientes. Sin embargo, son bastantes, pero no imposibles ni difíciles de hacer. Todo lo contrario, también hay muchas más herramientas, en este caso digitales, que permiten que los proyectos de emprendimiento avancen de una forma mucho más rápida y con menos costos. Y bueno, tenemos una problemática muy gigante, global, una pandemia que se vuelve prácticamente un problema, no exactamente social, pero sí un problema que nos toca a todos, pero al mismo tiempo tenemos problemas sociales. Entonces sé y conozco de primera mano que hay muchas iniciativas en el Magdalena,
que yo creo que muy pronto vamos a estar viendo y compartiendo con la Cámara de Comercio, donde empezamos a plantear soluciones a esos problemas sociales, por ejemplo, como, bueno, ¿qué pasa con los agricultores del Magdalena? ¿Qué pasa con las personas que viven del día a día? Y bueno, ahí hay un reto gigante. Incluso, así como la OMT sacó un challenge para resolver uno de los problemas más grandes que ha sido que el turismo se detenga, todo, pues, ¿cómo resolvemos ese problema de la cantidad de personas que viven de la informalidad? Y esa cantidad de personas que viven de la informalidad, pues necesitan canales, necesitan apoyo, necesitan donaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues emprendedores, empresarios y gerentes, ahí tenemos oportunidades porque al final de cuentas hay una necesidad. Y si hay una necesidad, hay alguien que le duele. Y si hay alguien que le duele, siempre hay alguien que pague. No necesariamente el beneficiario de nuestro cliente. Pensemos mucho en eso porque eso va a dejar plantado la oportunidad de los negocios del futuro o plantada más bien la ruta de los negocios del futuro. Y entonces este es el momento para hacerlo. Pero definitivamente hay que redirigir nuestros recursos y nuestra infraestructura a lograr parte de, o a solucionar o a responder parte de estos desafíos. Y ahí hay un desafío muy importante para nuestra región y para el país. Entonces, entrando en la lógica de innovación, lo que vamos a tener es una lógica que permite empezar a mezclar herramientas y conocimientos. Y esta lógica está basada en tres aspectos fundamentales para lograr una sola cosa. Listo. Entonces, esos tres aspectos son: uno, entender. Primera acción. ¿Qué entendemos? Entendemos el entorno, el mercado, lo hemos venido hablando, y el cliente. Dos, validar. ¿Qué validamos? Pues estamos validando que lo que nosotros pensamos, que lo que nosotros percibimos es real, es cierto, que funciona, que es aceptado. Y esa validación nos va a permitir alcanzar el primer aspecto que se llama deshabilidad como tal. Porque al final de cuentas lo que queremos con este modelo es apuntarle a encontrar soluciones que, lo repito, son deseables, viables y rentables o bueno, en este caso, escalables también. Entonces, sin ese proceso de entender y validar, es muy difícil saber o determinar la viabilidad y la deshabilidad de nuestra solución que estamos planteando para ese desafío. Y por último, definir. ¿Qué pasa si entendemos, validamos, definimos y hacemos este proceso y nuevamente validamos y nuevamente entendemos y nuevamente definimos? Esto es Lean Startup también, pero para mí esta forma es muy fácil. Entonces vamos a empezar a redescubrir y vamos a empezar a entender cómo esas soluciones se vuelven viables, cómo esas soluciones son deseables y son rentables. Listo. ¿Para quiénes? Pues principalmente para nosotros. Y segundo, ¿para quiénes respecto a la perspectiva de agregarle valor? Pues para el cliente. Pero sí o sí tenemos que aplicar esta lógica de innovación que nos va a permitir alcanzar soluciones deseables, viables y rentables. Entenderlo, repito, validar y definir. ¿Cómo funciona esto? De esta manera. Y esto es lo que representa hoy uno de los servicios más importantes que he descubierto a nivel de innovación, que es la creación de laboratorios de innovación abierta al interior de las organizaciones. Muchas organizaciones tienen esta necesidad de poder, a través de sus espacios, a través de su infraestructura y con el personal que tienen, envolverse en estos procesos. Pero obviamente, ¿quién se los puede facilitar si a veces no tenemos la concepción de innovación al interior de la organización o no encontramos a veces las entidades de soporte? Pues en este proceso de 7 años he entendido que entre más simplifique los proyectos de consultoría y los servicios de consultoría para mis clientes, que son estas empresas que tienen esta clase de problemas, retos y desafíos, entonces va a ser mucho más fácil el acceso y el contacto con la innovación. Básicamente muchos consultores o muchas firmas de consultoría han tratado de vender proyectos muy grandes y proyectos muy complejos, porque por supuesto el talento humano o la propiedad intelectual y el conocimiento de los consultores tiene un valor que no es económico. Pero
facilitar laboratorios, múltiples laboratorios que permitan ir involucrando a las empresas dentro de estos procesos, me hizo entender que era mucho más fácil acercarles a definir realmente una filosofía, a entender de forma práctica y real cómo crean los espacios, cómo capacitan a las personas, cómo aprenden, además a que aprendan las metodologías haciendo, que esto es muy importante, y por último, a que se acostumbren a hacerlo. Cuando se acostumbran a hacerlo, naturalmente crean su sistema de innovación, pero tienen que probarlo, no hay otra forma. Y parte de la filosofía de la metodología de este laboratorio tiene que ver con esto. Uno, entonces vamos a entender en esta lógica el contexto. Ahí empezamos a entender cuál es la visión, grupos de interés, curvas de valor, los famosos análisis DOFA, bueno, muchísimas cosas que entender ahí estratégicamente y a nivel de mercados. Al cliente vamos a entenderle, pero como tenemos unas metodologías que hoy ya nos sacan de ese esquema tradicional de las investigaciones de mercado, entonces vamos a entenderles a través de validaciones, vamos a entenderle a través de entrevistas, a través de observación, a través de maneras completamente prácticas que nos permitan obtener insights o feedbacks mucho más reales que lo que normalmente una base estadística de una encuesta nos da. Y esto es muy rompedor de esquema porque todavía nosotros seguimos muy arraigados a esa forma tradicional, pero una forma tradicional que nos permite validar muy poco. Y con el cliente yo tengo que aplicar los tres aspectos de la lógica. Me toca entender, me toca definir y me toca validar. Porque con ellos, uno, los entiendo, dos, les muestro lo que puede ser mi posible idea o les entiendo básicamente lo que puede ser el problema, porque en algún momento podría pensar que el problema de mi cliente es que yo le vendo zapatos a las personas con diabetes. Y entonces estas personas, bueno, tienen un tratamiento especial en los pies y demás, total. Pero entonces, dentro de eso encuentro un grupo que esas personas con diabetes no solo le interesa la comodidad, sino que le interesan las grandes marcas y la moda. Entonces, tengo que darle un vuelco a esa definición de problema que tenía, a esa definición de reto. Entonces, eso es lo que me permite a mí ir a validar y luego entonces lo defino. Listo, ahora voy a hacer zapatos para personas o personas diabéticas que no solo son cómodos, sino que están a la moda y además tienen una marca que les da estatus. Así es mucho más fácil innovar y agregar atributos. Luego, entonces, voy a definir la idea, voy a definir la solución. O sea, aquí hay que hacer mucho brainstorming, hay que hacer laboratorios, hay que entrar en procesos creativos y hay que filtrar las ideas. A muchos nos pasa es que tenemos la primera idea y nos enamoramos de esa primera idea, esa primera solución, porque ya esa solución, digamos, como que a veces creemos que es lo máximo, pero no. Normalmente si esas soluciones, pasan por un montón de filtros y pasan por personas expertas, por mentores y principalmente por los clientes, entonces que son los verdaderos expertos de nuestras ideas, de nuestras soluciones, vamos a entender que hay aspectos a mejorar, que hay atributos que agregar y que hay procesos que aplicarles a ese nuevo producto, a ese nuevo servicio. Y eso lo hacemos nuevamente con lo mismo. Vamos a entender cómo es la solución con el cliente, vamos a validar si funciona o no funciona y vamos a redefinir o vamos a definir parte de lo que puede ser el producto final. Con eso nos vamos por fin al mercado y cuando estamos en el mercado que estamos lanzando nuestro producto y servicio, pues aquí ya tenemos una pauta principal y es que ya sabemos manejar la lógica. Y la lógica nos dice simplemente que si esto es un proceso de entender, definir y validar, pues en el mercado pueda tenerlo que hacerlo de una forma más económica. Y eso es lo que mucha gente habla como el producto mínimo viable y se llama mínimo viable por eso, porque pues tengo que salir con lo mínimo viable, que es lo mínimo que me requiere el mercado, pero también es lo mínimo que a mí me cuesta, o sea, es lo mínimo que yo puedo hacer y con eso voy a irme al mercado a entender, a definir y a validar. Y bueno, cada uno de estos procesos tiene una herramienta metodológica y cada herramienta metodológica dentro de estos laboratorios de innovación son increíbles porque las adaptamos supremamente rápido, porque los equipos de trabajo se apropian muy pronto de la lógica y porque las soluciones que se generan ahí son soluciones que pasan por los filtros adecuados y son soluciones que terminan siendo efectivas. Entonces es mejor
aplicar un laboratorio de innovación, es mejor definir estos retos, es mejor tomarse el tiempo de entender antes que de fracasar costoso, es decir, de salir al mercado con una inversión gigante, y he visto esas grandes inversiones, particularmente en muchos negocios comerciales, muchas personas afanadas por la experiencia en el lugar, cuando lo único que han necesitado es mejorar parte de su producto. Y eso, créanme que ha sido un error que nos ha pasado a todos. Dentro del proyecto La Perla App, que hoy prácticamente es mi trabajo fijo en Santa Marta como director de proyectos, eh, tenemos implementado parte de estos procesos de laboratorios, y entender esto nos ha hecho también caer en la cuenta de muchos errores que hemos cometido, de muchos errores asociados a lo que rodea la parte del marketing del producto, la parte de implementación, pero también muchos aciertos que hoy nos están permitiendo ir un paso más adelante con la implementación de tecnologías avanzadas que muy pronto nos tienen que llevar a otro nivel. Pero esto es un proceso y esto requiere la participación de todo el equipo de trabajo, de toda la gente que colabora y principalmente de un ADN innovador muy marcado dentro de los proyectos. Entonces, yo creo que La Perla, fuera de lo que ha sido el esfuerzo del financiamiento, que ha sido nuestro principal obstáculo, pero no nuestra barrera, no nuestra limitación, porque más bien creo que ha sido la motivación de generar las ideas más innovadoras posibles, tal vez no en la tecnología del todo, pero sí en la gestión del proyecto, sí en la forma en la que nos financiamos, sí en la forma en la que lo hemos presentado y sí en la forma en la que nos ha tocado cambiar la visión del proyecto. Hoy nuestra atracción comercial es de 220 clientes. Eh, Tenemos alrededor de 5.000 a 6.000 usuarios, pero el turismo se detuvo. Entonces, dentro de ese proceso es, ¿qué hacemos? Pues dentro de poco vamos a empezar a experimentar lo que es el Walking Tour Online, lo que son los lives de rutas gastronómicas, bueno, cosas que estamos probando y que terminan convirtiéndose en productos en un futuro dentro de la aplicación. Entonces, La Perla como proyecto me representa muy bien en los, digamos, en los aciertos y desaciertos, y a través de este proyecto hemos podido implementar muchas de estas metodologías y de estas formas de hacer las cosas. Y eso creo que es lo que nos ha hecho diferente en el mercado. Finalmente, como estamos hablando del mercado, creo que una de las grandes preguntas es cómo quiero que me conozcan mis clientes. Y esto va mucho para el reto de lanzar nuevos productos y servicios, nuevas líneas de negocio, nuevas unidades de negocios, nuevas inversiones, nuevos proyectos de emprendimiento y al finalmente nuevas cosas, porque innovar es cambiar las reglas del juego, se lo recuerdo. Entonces, entendiendo esto de cómo quiero que conozcan mis clientes lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo, mi proceso de innovación, pues aquí hay una ruta muy sencilla que conecta toda la lógica con los objetivos y principalmente con los aspectos más relevantes eh, en, en la que podemos actuar y conectar, digamos, como en cada una de las etapas. Entonces, en la lógica, listo, vamos a arrancar de abajo para arriba. Entonces, entender, ¿qué vamos a lograr entender? Básico, luego de pasar por todo ese proceso que tiene que ver con los clientes, con la solución y con el mercado, esto no se les puede olvidar. Lo primero que tengo que hacer es encajar mi cliente con el problema. Todo el mundo se le ocurre una idea, una solución, y lo primero que quiere hacer es empezar por el segundo paso, que es encajar, perdón, por el último paso, que es peor, por el de validar, que es encajar el producto con el mercado. Pero si no lo encaja, pero si primero no he comprobado que existe un problema, pero si segundo no he comprobado que el problema, que la solución resuelve un problema, ¿cómo lo voy a encajar con el mercado? Ese es un poco como el afán de salir al mercado, porque además tengo competencia, porque además tengo aquí recursos que están gastando todos los días, o tengo personal que tengo contratado todo el tiempo, pero hay que pasar por el proceso, nada que hacer. Entonces lo primero es define una visión y una estrategia clarísima con base a una oportunidad, con base a entender unos insights
del mercado que tiene que ver con esta parte. Sin esto no hay nada porque tengo que entender qué dicen ellos. Tengo que observarlos, tengo que entender a mi cliente. Y una vez lo entienda, entonces ya puedo encajar ese problema con ese cliente, que simplemente respondes a la validación de que existe una necesidad, una oportunidad de mercado o existe un problema que yo tenga que resolver. Por eso digo que esta lógica es muy básica, pero se nos olvida seguir los pasos. Entonces, segundo, subo a definir. Listo, encaje, problema, solución. Básico, pues tengo que salir con una posible solución al mercado, pero no es necesariamente que esté en el mercado, yo puedo hacer pruebas controladas, yo tengo que prototipar, en la solución yo tengo que diseñar, tengo que prototipar y tengo que probar que eso funcione, pues tengo que probar que esto me cargue 100 hoteles, 100 restaurantes, 100 experiencias de turismo y que al momento de cargarlas, entonces por lo menos puedan recibir solicitudes de reservas. Tengo que hacer esos procesos, esos pasos. A veces es difícil testear soluciones complejas y cuesta tiempo y también cuesta dinero. Pues antes de meternos en soluciones complejas, recuerden que al entender bien el problema vamos a poder plantear soluciones mucho más simples o soluciones de innovación mucho más simples que normalmente esas soluciones estructuradas que nos llevan a productos más costosos y por ende a validaciones más costosas. Con eso, entonces logro encajar problema-solución. Y por último, voy a lanzar mi producto mínimo viable, voy a lanzar mi proyecto, voy a lanzar mi nueva línea de servicio. Pues voy a tener que revisar dos temas. Uno, cómo estoy en el mercado, o sea, mi posicionamiento, cuál es mi posicionamiento estratégico, cuál es mi percepción del mercado, cómo puedo penetrar mejor ese mercado y mi producto y qué tan viable es que lo haga. ¿Es el momento indicado? ¿No es el momento indicado? ¿Es la temporada indicada? ¿No es la temporada indicada? Mis costos financieros o mi estructura de costos me da, mi capital de trabajo me da para hacerlo. Esto es clave porque una vez el producto en el mercado, pues la operación empieza a andar y eso no para. Y normalmente se trae una estructura de costo adicional a lo que normalmente opera en la empresa, al menos que en mi estrategia, que la entendí acá al comienzo en visión y estrategia, me invite a hacer renuncias en otros procesos que me cuestan más. Entonces voy a encajar producto-mercado. Y por último, aplicando todo ese proceso de entender, definir y validar, pues voy a empezar a hacer lo más importante. Si ya estoy en el mercado, ya tengo tracción comercial, ya estoy vendiendo, entonces voy a empezar a crecer y a escalar esta nueva línea de servicio, este nuevo producto o este nuevo servicio en el mercado. Finalmente, este proceso nace, se aprende en esos laboratorios de innovación que tienen una premisa muy importante que es la innovación por retos. Y sobre esto quiero dejar unos tips ya para cerrar parte de esta charla o para cerrar la charla ya. Y a eso me refiero al primer consejo. Voy con esto. Entonces, no olvides volver tu filosofía el ADN de la organización. ¿Esto cómo lo haces? Liderando con el ejemplo, haciendo las cosas, siendo innovador, involucrándote en los procesos, creando los ambientes de aprendizaje, los ambientes creativos, saliéndote un poco de la regla, de lo estricto, venciendo un poco el miedo de cambiar parte de lo que ha sido tu estrategia por una década, por 2 décadas. Pues mira el entorno y date cuenta que es diferente, que tienes que innovar. Escuchar al mercado es la clave para brindarle soluciones de valor. O sea, si no vas a agregar valor, no salgas al mercado porque va a ser muy difícil, porque no vas a poder capturar valor. Y recuerda que el cliente es más exigente. Tercero, puede innovar quien se atreva a fracasar poniendo en marcha las ideas. Sencillo, pueden tener las super ideas, pero si no ponen en marcha las ideas, si no, fracasan barato, y lo voy a repetir mucho porque es que los productos no salen hechos de la noche a la mañana. Hay gente que cuenta con suerte, pero ni siquiera se dan cuenta o no saben cuál es la causa de su éxito. Pero esto es probando, esto es un proceso, esto es entendiendo, definiendo y validando. Lo repito, entendiendo, definiendo y validando. Eso lo va a llevar
con mucha prontitud al éxito en esos productos y servicios nuevos que estén lanzando, o en esos nuevos modelos de negocio, o en esos nuevos procesos, nuevas implementaciones dentro de su modelo de negocio o procesos empresariales. Creen espacios de aprendizaje y de experimentación. Esto ya lo he dicho varias veces. Compartan y expandan sus ideas y así se enterarán de las ideas de sus colaboradores. Por favor, gerentes, esto es muy importante porque a veces la gente está esperando que venga de arriba, porque todos los líderes están arriba, los líderes no tienen cargos. Hay gente, hay el portero con las super ideas y hay el, no sé, el gerente con ninguna idea. Pero si no me abro, si no expando las ideas, si no expando la visión, muy poco voy a permitir que compartan conmigo la solución o las ideas que tienen estos colaboradores que les digo son las mejores. Automaticen los procesos de innovación, póngalos en un papel y replíquelo. Esto es sencillo, lo que usted ya está haciendo como innovación, la innovación es innata de nosotros. Sí, existen estas metodologías, existen estos procesos y estos laboratorios y los sistemas de innovación, pero los sistemas de innovación lo que catalizan es una cultura, una forma de hacer las cosas, unas buenas prácticas y principalmente es esa capacidad de generar soluciones efectivas en el mercado. Busca alternativas y no peros, pues no hay financiamiento, no hay recursos, no hay capital de trabajo, la contingencia está muy difícil, mis proyecciones de ventas están en menos 100. ¿Cuáles son las alternativas que tiene? Explórelas y recuerda aplicar cada uno de esos consejos previo a empezar a explorarlas. Y nunca deje de soñar que su empresa lo puede lograr. Porque definitivamente la innovación nos invita a ser arriesgados, a afrontar esos desafíos y a implementarlos. Y eso es innovación por retos. Es un poco parte de la información que traía. Este es un tema con mucha tela por cortar. Los laboratorios que hacemos son, digamos, laboratorios que practican o que tienen un enfoque muy fuerte sobre las soluciones innovadoras, sobre la innovación disruptiva y sobre la efectividad en el mercado, sobre aprender a leer el mercado. Creo que esto es muy importante. También el desarrollo de las habilidades y capacidades de sus equipos de trabajo y que se transforme la mentalidad de ustedes como empresarios, como emprendedores, como gerentes, porque es definitivo que esto lo requiere, que requiere esa transformación de paradigmas y esa perspectiva de lo que hoy creemos incluso que es el mercado, pero que tal vez es diferente porque no hemos profundizado en ello. Las preguntas, bueno, Ana Daniela, gracias por tu apoyo. Está conectada Ana Daniela de Cámara de Comercio. Hay preguntas que me están haciendo. Poco ella se está tomando el trabajo de pasármelas. Voy a leer la primera y voy a ir respondiendo en los minutos que nos quedan. Vamos a tomar unos 10 minutos más. Me dice aquí Ana Daniela que le hacen la siguiente pregunta. ¿Qué hacer con los productos que ya no irían en un nuevo portafolio, pero siguen siendo importantes? Bueno, hay una, para esta pregunta, hay una teoría de la administración de la estrategia de la Boston Consulting Group que categorizaba los tipos de productos como los estrella, el producto vaca, el producto perro. Es una matriz que fue muy famosa. Y dentro de esa matriz, eso tiene que ver con esta pregunta. Es porque esos productos que ya no irían en un nuevo portafolio, hay que ver si son rentables o no. Porque a veces hay productos que generan una liquidez muy importante o que tienen una rentabilidad muy alta. Yo le podría llamar a esos productos mi producto vaca. Tal vez yo tengo un producto estrella que es, por ejemplo, mi habitación de lujo, pero yo tengo mi habitación corporativa y mi habitación corporativa me genera a mí mensualmente sin ningún problema y sin mucho esfuerzo en mercadeo 100 millones de pesos. Y la Luxury me genera 1.000 millones, pero sin los 100 millones no puedo operar. Entonces, vale la pena sostener productos como esos en el nuevo portafolio. Si son productos vaca, productos rentables, productos que tiene sentido tenerlos. Pero si es un producto perro, por ejemplo,
que ya está un poco anticuado, que ya lo sostengo más porque yo estoy emocionalmente apegado a ese producto, lo siento, pero es así, a los empresarios les sucede. Tienen servicios que sostienen que ya no son rentables, pero entonces eso les sostiene una cierto tipo de relación con algunos clientes, porque hay clientes muy viejos de la empresa que consumen estos productos y que no los puedo abandonar, y ahí es donde vienen las renuncias más importantes. Entonces estos productos probablemente tengan que salir de ese nuevo portafolio. Y por supuesto, si estoy haciendo portafolio es porque le estoy apuntando a más productos vacas o a más productos estrellas. Listo, entonces, eso por dar un ejemplo, se me olvida el otro animal, lo siento, pero lo puedes revisar en teoría del Boston Consulting Group de categorización de productos y ahí puedes entender mejor cómo hacer esto del nuevo portafolio o a qué tipo de productos renunciar. Siguiente pregunta. Pero si el negocio de turismo requiere que sea presencial, ¿qué consejo me darían? El mío es de pesca deportiva. Una persona que tiene pesca deportiva. Pues yo creo que esta es la pregunta del millón. La pregunta más difícil. También estoy en el sector del turismo como tú. Por supuesto, digamos, el proyecto de Santa Marta Vital La Perla, el proyecto que dirijo, depende en el futuro 100% de las transacciones del turismo y entendiendo esto de la pesca deportiva, yo creo que hay que empezar a llevar experiencia a través de tecnología, experiencias por vivir. Creo que hay que empezar, y cuando hablo de experiencias por vivir tiene que ver mucho con realidad aumentada, por ejemplo. Estuvimos estudiando parte de esta tecnología avanzada, la cual di una charla hace muy poquito para la Cámara de Comercio, para el Laboratorio de Innovación Turística, y comentaba que tenemos que hacer un inventario de tecnologías avanzadas y entender cómo se afianzan o cómo se adaptan a nuestros modelos. Entre esas tecnologías avanzadas hay varias dimensiones y hay un inventario de más de 20 tipos de tecnologías avanzadas, entre esas la robótica, toda la inteligencia artificial, la Big Data, el Internet de las Cosas, todos los temas de FinTech, que son las transacciones o portales transaccionales que hay, la adaptación de bancos virtuales y la revolución del contenido audiovisual. Esto es muy importante porque hoy prácticamente todos los servicios los vendemos por un excelente contenido. Entonces, este tema de la pesca deportiva hay que encontrarle la forma virtual de empezarlo a experimentar. Hoy algo donde tú puedas empezar a sobrevivir. No sé, cursos de formación, experiencias en casa, prácticas, herramientas, descuentos, planes preferenciales con vigencia de 2 años, planes con descuento. Hay que empezar a entender. Pero hay que profundizar en el desafío porque es muy jodido este desafío. Y te digo que también lo estamos pensando, pero hace parte de los retos de innovación y estoy seguro que vas a encontrar las mejores soluciones. Mi idea es tecnologías avanzadas. Listo, es lo que te digo. Para la pesca deportiva, tecnologías avanzadas. Métete en otro sector que es la formación, pero no abandones tu pesca deportiva, sino trata de trasladar eso a lo que es la experiencia, a lo que es la educación de esto, porque pues si antes tenías 10 clientes que hacían pesca contigo, pero ya no pueden ir, tal vez enseñándole a 1000 clientes, masivamente a 2000 clientes, una vez retome las actividades, entonces vas a tener más de 10 clientes, ten la plena seguridad. Servicio odontológico de urgencias, muy complicado. Sin embargo, creo que los servicios sanitarios o los servicios de salud, en este caso, creo que no van a parar de una forma detenida, pero el reto, más que innovar en marketing, porque ya siento que los odontólogos lo han hecho muchísimo vendiendo sonrisas, vendiendo experiencias, vendiendo otro tipo de contenidos, esto es un servicio básico, entonces podría estar más ligado a los canales de promoción, podría estar más ligado a la experiencia del servicio, pero hasta ahí no se me ocurre nada más con el tema del servicio odontológico. Exploremos tecnologías, especialmente robótica. Yo no sé, creo que mucha gente no quiere que los instrumentos sean usados por otro y ahora me lo metan a mí en la boca. O sea, perdón que lo diga de esa forma tan brusca, pero
Si no quiero que me toquen con lo que tocan a otros, pues ¿cómo hago para brindar servicios de mayor salud? Hay gente que puede entrar con su huella al consultorio, van a mandar kits a la casa, autoimplementación, autolimpiezas, no lo sé, pero lo pueden explorar por ahí. Herramientas de distribución y mucha autoimplementación. Tal vez puede ser una salida y puedan encontrar otros modelos de negocio ahí. Eh, Tienen una guía de cómo hacer realidad una idea innovadora. Eh, sí, cómpranos el laboratorio en Somos Consultores. No, mentira. Pero bueno, parte de esta charla tiene mucho de esa información. Recomendaciones para restaurantes, los muy en cuenta, yo creo que se están volcando todos los domicilios. Por favor, participen en las plataformas de domicilios, empiecen a recrear la experiencia de su restaurante en las casas de las personas y prepárense para llevar eso a otro nivel, ya sea acompañado de tecnología, acompañado de experiencia real, acompañado de innovación en marketing, porque definitivamente va a ser muy difícil volver a un restaurante y compartir por lo menos este año. Pero la gente no deja de comer y la gente no quiere dejar de tener los sabores, la gente no quiere dejar de tener la experiencia, pero a quiénes le vendemos y cómo lo vamos a vender. O sea, incrementen al máximo la experiencia en casa de la gente, habiliten más canales, sean humanos, pongan la cara, el chef, que te vean, participa en esos procesos, grábate videos, o sea, hay mucho, mucho que hacer. Distribución de verduras. Bueno, perdón, un negocio de viveros de plantas ornamentales. Los viveros, no sé, siembra una matica en tu casa, en la cuarentena no necesitas algo verde, respira la naturaleza, distribúyelo, mándalo en un empaque súper bonito, saca una de tus maticas, la más estándar y llévalo, agrégale algo de arte a eso, cámbialo, o sea, puedes hacerle muchas cosas, implementar un modelo hasta de sostenibilidad social o de sostenimiento social donde por cada matica que te compra hago esto, ese es un modelo ya validado, lo hacen con los árboles, pues ese vivero tiene muchas formas de vender. Distribución de verduras y frutas, canales digitales. Si tienes clientes muy exclusivos, muy cerrados, pues mejorarle su experiencia de compra y la logística. Eso no está impedido en este momento, al contrario, está creciendo y creo que va a tener mayor habilitación. Centro de fotocopiado y transcripciones. Cambia de negocio porque siento que las fotocopias que todavía usan mucho en algún momento va a parar con tanta conciencia. Próxima crisis ambiental, necesitamos los árboles. Bueno, hay muchas cosas que van a cambiar ahí, pero esa es mi opinión personal sin sonar prepotente con el tema. O mira si puedes comprar un software de inteligencia artificial más económico que te haga lectura de las transcripciones y métete en las transcripciones, que ahí lo tienes anotado. Confección, ropa de bioseguridad, pero no ha salido. ¿Qué puedo hacer? Te cuento que mi papá está haciendo lo mismo, porque también tenemos un taller de confección en La Guajira, muy familiar. Nada, la forma de vender. La forma de vender. Te cuento un secreto, si lo quieres hacer, hicimos una chaqueta de material sanitario para las personas común del día a día. Y creemos que esa chaqueta se puede vender mucho en Bogotá, en Cali, en Medellín. Y en este momento la estamos ofreciendo. Y está cayendo bien porque además la vendemos a 25.000 pesos. Tiene bolsillos, tiene capota y además viene con un tapabocas. No sé, si no te responden las empresas, en Colombia hay millones de personas que quieren contagio. Y los hoteles, esta es mi pregunta más difícil porque llevo pensando muchísimo en ustedes, en los hoteleros, y de lo que he podido analizar es que yo creo que esa infraestructura, si no es útil en X número de meses, toca habilitarla para otras modalidades, para otro tipo de necesidades de otros sectores. En el caso de quienes lo puedan hacer, porque los hoteles de cadena, me imagino que tendrán políticas mucho más estrictas,
Y bueno, esto vendrá desde otro tipo de directriz, pero los locales que lo puedan hacer pueden pensar en vivienda fija al mejor precio posible, pero ustedes tienen una capacidad mucho mayor que, por ejemplo, el que arrienda un apartamento normal. Si vivir en un hotel en medio de la cuarentena y tener actividades en la cuarentena puede ser algo que a muchos millennials les puede llamar la atención. Y si es a muy buen precio, hasta yo me lo pensaría que soy soltero y que no tengo compromiso. Entonces, son cosas que se me ocurren. Eh, Co-branding para salir a flote, sí. Este es el momento para hacer alianza. Este es el mejor momento para la articulación de los negocios. Tenemos que integrar todos los servicios, los restaurantes a trabajar con los hoteles a trabajar con las agencias, los negocios comerciales a ver cómo integran parte de sus promociones, de sus productos en los diferentes sectores. Y este es el momento para hacerlo. Este es el momento de la articulación. En Santa Marta Vital hablo de la corporación porque de ahí es el proyecto y desde ahí sacamos muchos procesos de articulación para la ciudad y es algo, bueno, esta crisis nos tiene que hacer reaccionar a los amarios frente a dejar y abandonar la cultura de lo particular, del individualismo, y hay que unirnos entre gremios, entre entidades, entre sectores económicos para empezar a plantear soluciones de mayor nivel, porque definitivamente las soluciones cuestan dinero, deben ser financiadas y a veces no podemos hacerlo solo. Y si lo hacemos solo, a veces nos cuesta tiempo y trabajo. Lo que más quisiera yo como director de Proyecto La Perla es que todo este sector turístico entienda que esta es su plataforma, que se apropien de ella y que entiendan que si jalonamos esto juntos, entonces vamos a tener una mejor tecnología de información turística para la ciudad. Pero hay que pensar así en todo. Hay que pensar así desde las iniciativas de Cámara de Comercio, desde las iniciativas de cada empresario, y hay que llamarnos y hay que invitarnos a ser parte de esas reuniones o de esas alianzas especiales que nos llevan a co-branding, que nos llevan a integración de productos y servicios, planes conjuntos. Bueno, hay que hacerlo y ahora más que necesitamos incentivar el consumo local. Entonces, si no hay más preguntas, porque Ana Daniela ya paró y bueno, nos tomamos los 10 minutos de más después de las 11. Termino con esto. De verdad un placer compartir esta información con ustedes. Todas las personas que se mantuvieron conectadas, muchísimas gracias por la atención. Mis datos están acá. En Instagram me pueden seguir como Eric Navam. En Twitter también me consiguen como Eric Navarro y bueno, en Facebook también. Mi información está acá, lo que necesiten a disposición de todo el sector turístico, del comercial, del gastronómico y bueno, de las empresas que deseen también aplicar estos laboratorios de innovación en medio de esta contingencia. Muchísimas gracias por todo y espero verles pronto en algún otro espacio que la cámara nos habilite. Muchas gracias a la cámara, gracias a Ana Daniela y bueno, nos vemos en la próxima.